Los que seáis fan de los videojuegos y en especial de la saga Resident Evil quizás ya sabréis de lo que es esto. Los que no, os lo cuento. Se trata de una réplica 100% funcional de la caja fuerte portátil que aparece en algunos momentos de la saga Resident Evil 2 Remake. Este vídeo no se trata de enseñaros cómo lo he hecho o cómo mola y tal. En este vídeo quiero que tú seas capaz de hacerlo gastándote el mínimo dinero posible. Para ello voy a intentar que el vídeo sea lo más corto posible, pero va a ser complicado. De todas formas, lo voy a dividir en capítulos, en cómo descargarte los archivos para imprimirlo 3D, cómo programar el Arduino Nano, que es uno de los componentes que lleva, su listado de componentes y dónde encontrarlos al mejor precio posible, cómo montarlo todo y finalmente su funcionamiento. Ah, y por cierto, un par de truquitos que no debes perderte. Comenzamos. Para descargarnos los archivos STL, que son los necesarios para poder imprimir todas las piezas en 3D, os voy a dejar un enlace aquí al producto de la tienda online que hemos creado mi mujer y yo. Como me ha costado tanto tiempo diseñarlo, muchos meses de trabajo, lo he puesto a un precio de 5 euros. ¿Qué va? Es broma. Os voy a dejar un código de descuento del 100%, no os preocupéis. Para ello tenemos que ir al producto y en código de descuento poner Ardubrico RE. Aplicamos, completamos el proceso de compra, entre comillas, y os llegará un enlace de descarga de todos los archivos a vuestro correo electrónico. Para programar el Arduino Nano, como tantas otras veces hemos hecho en el canal, en la página de GitHub vais a encontrar el archivo .ino, este que tenéis aquí, que vamos a pinchar en él y nos sale todo el código, que lo tenemos que copiar y programar con nuestro Arduino IDE. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo un vídeo por aquí arriba para que lo veas. En el código solamente vamos a poder modificar esta numeración que veis aquí. Estos números que van del 2 al 9 es el orden en el que vamos a pulsar los botones para la secuencia correcta de apertura de la caja. En este caso va del 2 al 9. Vosotros podéis poner la que queráis. De hecho, en la plaquita PCB os he dejado un espacio en blanco para que si queréis os apuntéis en la combinación que hayáis creado. Ahora nos vamos a descargar los sonidos que son los que suenan cuando pulsamos los botones y cuando se acaba la secuencia. Como siempre, en la página de GitHub los copiáis y los descargáis en vuestra PC. Lo conectamos por USB y el PC lo reconocerá como un almacenamiento externo. Lo que tenemos que hacer es copiar las pistas de uno en orden. El 1, 2, 3, 4, no las copiéis todas a la vez porque si no, no se van a reproducir en el orden correcto. Una vez tenemos esto, podemos continuar. Para fabricar nuestra placa PCB nos vamos a ir a la carpeta PCB de GitHub y tenemos 3 archivos. Vamos a necesitar solamente el archivo Gerber. Los otros 2 es por si queréis que os envíen la placa con los componentes ya montados, pero no vale la pena porque sale bastante más caro. Entonces nos vamos a ir mediante el enlace que os dejo en la descripción a la página de PCBWay. Vamos a pulsar en este apartado de aquí, prototipos PCB, y nos vamos a PCB de pedido rápido. Añadimos archivo Gerber, buscamos el archivo que nos hemos descargado y vemos que ya nos aparece aquí. Aunque veáis que hay un error en la imagen, no os preocupéis porque como bien nos indica la propia página, es un error debido a su visualizador de PCBs. Pero si nos vamos al visor Gerber en línea, seleccionamos el archivo que hemos subido y vemos que está correctamente, con lo cual podemos continuar. Para ello vamos aquí, vemos que tenemos una cantidad de 5 placas, nos envían 5 placas por cada pedido. Vamos a seleccionar el envío, en este caso voy a seleccionar el más barato para España, que es Global Direct Shipping por 5,17. Le damos a aplicar. Y vemos que por menos de $32 tenemos 5 placas en nuestra casa. Pasamos con las soldaduras. Yo he empezado con la placa de LEDs. Como veis, estoy utilizando el soldador de aire caliente con pasta de soldar, pero podéis utilizar también el soldador normal. Lo que pasa que al ser componentes SMD va a ser un poquito más difícil.
Lo único que debemos tener en cuenta aquí es la polaridad del LED. Como veis, lleva una pequeña muesca en una de las esquinas. Eso significa que es el polo negativo. Los condensadores, da igual cómo los pongamos porque no tienen polaridad. El resto de componentes no tiene más misterio, ya que está bien especificado cómo debemos de soldarlos. Os dejo con las soldaduras. Ahora vamos con los conectores. Esto también es opcional. Si no queréis poner los conectores, lo podéis soldar directamente los cables a la placa, siempre respetando la polaridad. Pero si vamos a poner los conectores, pues también tenemos que tener en cuenta cómo va a ir el conector macho con el conector hembra y respetar la polaridad. Para ello lo vamos a climpar. Si no tenéis una climpadora, podemos utilizar un alicate. Cerramos las pestañas. A mí me gusta darle un puntito de soldadura, pero es totalmente opcional. Muy bien, pues una vez tenemos todos los materiales, que ahora luego os iré explicando qué es cada cosa, os pondré una pequeña descripción. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle los soportes a esta pieza de aquí. Para ello vamos a despejar un poco la mesa. Vale, vamos a quitarle aquí los soportes que se quitan fácilmente. Que será un poco más complicado, a lo mejor son estos, hay que tener cuidado que no se parta la bisagra. Como veis, puede girar y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser poner estas partes de aquí. Aquí vamos a poner este muelle. Este muelle voy a dejar una pequeña descripción, pero bueno, en cualquier tienda de los chinos yo creo que se puede conseguir, que es donde lo he conseguido yo. Os dejaré de todas formas las dimensiones. Y aquí simplemente, como veis, lo vamos a enroscar aquí. A ver si se puede ver bien. Enrosca perfectamente. Muy bien. Ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner nuestro servomotor. Antes debemos hacerle una pequeña modificación. Vamos a quitarle una de las pestañas. Fijaos que sea la pestaña contraria por donde tiene la entrada del cableado el servomotor. Con esta pieza, que esta pieza la hemos cortado, como hemos visto en el vídeo anterior, y la ponemos en su sitio.
¿Veis que encaja perfectamente? Ahora tenemos que ponerle un tornillo. Vamos a buscar el tornillo. Este tornillo. Vale, ya lo tenemos aquí sujeto. Aseguraos de que esta pieza queda en esta posición. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a atornillar esta, que posiblemente también se pueda hacer antes, porque ahora a lo mejor nos cuesta un poco más. Vamos a poner otro tipo de tornillo. Y lo vamos a atornillar así. Yo lo he cortado y veis, no sé si se apreciará bien, que solamente he dejado 2 orificios. Vamos a atornillarlo en el de arriba. A ver si puedo atornillarlo bien desde aquí. No, pues nada, a desmontar y atornillarlo de nuevo. Vamos a atornillar en este de aquí. Vamos a ver si podemos. Esto es un poco complicado, igual este tornillo es muy grande. Vamos a coger otro más pequeñito. Este tornillo va a ir bien, pequeñito. Atornillamos en el primer agujero. Tiene que quedar, ¿vale? Que quede suelto. Ahora sí, lo vamos a atornillar el servo. Vale, una vez tenemos esto, le vamos a poner esta parte, que va a ir así. Esto le vamos a poner este tornillito. Lo ponemos así. Lo mismo, ¿vale? Tiene que moverse fácil. Y ahora ponemos este tornillo y lo metemos por aquí. Vale, una vez lo hemos puesto y vemos que se mueve libremente, vamos a ponerle este tipo de muelle, que también lo podemos encontrar en cualquier chino. Vale, vemos que me va a dar un poquito de problema, que hay que ponerlo antes, entonces lo volvemos a quitar. Lo vamos a meter por aquí. Y lo atornillamos.
que quede libre, ¿vale? Pero que quede el muelle cogido. Y ahora esto vamos a hacer lo mismo, pero en esta otra parte. No sé si se va a poder ver bien. Vale, esto es lo que haremos, que cuando el muelle el cierre se abra, automáticamente vuelva a su posición. Vale, una vez tenemos esto, pues vamos a continuar con las siguientes piezas. Ahora vamos a montar lo que es el sistema de LEDs. Para ello vamos a utilizar esto, que bueno, ya sabéis, os voy a dejar todos los archivos en la descripción. Yo lo he utilizado con filamento transparente, ya sea PETG o PLA, y con 0% de relleno. Lo ponemos en esta posición, no tiene pérdida, no tiene otra posición. Y ahora ya le podemos colocar la sobretapa, que como veis no tiene pérdida. La vamos a pegar. Esta tapa va pegada. Para ello yo voy a utilizar la pistola de silicona caliente y un poquito de Loctite, ayudándonos de la guía que van a hacer lo que son, digamos, los LEDs y los orificios de los botones. Voy a poner la pistola a calentar y lo hacemos. Vale, una vez lo tenemos, ahora vamos a seguir con la instalación. Para ello vamos a instalar el conector USB. Metemos por aquí, vamos a tener que hacer un poquito de presión. Vale, lo tenemos y presionamos y ya está dentro. Bien. Una vez tenemos esto, vamos a meter el interruptor. Metemos por aquí. Ok. Y le metemos su pieza de sujeción. Y quedará así, ¿vale? Tal cual. Así, con esta pieza nos hundirá y no tenemos que pulsar ni nada. Perfecto. Continuamos. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a poner nuestra tira de LED. La tira de LED va colocada así. Y ahora nuestro altavoz. Bien. Y ahora para sujetarlo todo, este soporte que hemos hecho en 3D. Colocamos aquí y lo atornillamos. Perfecto, ya tenemos todo esto colocado. Bien, ahora vamos a poner los botones. Si os dais cuenta, hay uno de los botones que tiene una mosca
se va a ver bien en pantalla. Este lo vamos a dejar para el último y ponemos los demás. Esto ahora nos vendría bien utilizarlo así para que no nos molesten los botones, que no toquen abajo. Ponemos, y ahora este último con la muesca, ahí. Esto lo vamos a pasar por aquí y nuestra placa. Antes de nada vamos a hacer las conexiones. Aquí tenemos las conexiones del motor, del servomotor. Nos fijamos, positivo al medio, señal, negativo, así. El USB lo tenemos aquí, esto no tiene pérdida, aquí. El altavoz, que lo tenemos por aquí, lo vamos a conectar aquí. El interruptor, el switch, aquí. Ahora nos faltaría la batería, que la vamos a conectar ya para que una vez puesta la placa sea más cómodo. O si no, se puede conectar luego, no hay problema. Ahora, si os dais cuenta, aquí hay un error en el diseño de la placa, pero bueno, no en el diseño de la placa en sí, sino en la serigrafía, que está invertida en esta parte de aquí, el positivo y el negativo. Pero no pasa nada porque el diseño que os voy a dejar para descargar va a estar corregido. Lo vamos a conectar también. Y por supuesto, nuestra tira de LED. Vale, una vez todo conectado, acomodamos los cables que no molesten y hay que encajarlo en los botones. Ya lo tenemos encajado, pues nada, a atornillar nuestra placa. Vamos a ponerle 4 tornillitos. Nos aseguramos que los botones funcionan bien. Perfecto. Y ahora ya solo nos falta, o nos vamos a poner, bueno, mira, lo voy a desconectar para poder conectarlo bien. Esto ya he embutido las tuercas. Dejo aquí cómo se hace, que es súper fácil. Y aquí en principio iba a poner un tornillo, pero no tengo tornillo tan corto. Y entonces cuando lo pongo no entra bien la batería y no hace contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil. Vamos a pegar con un poquito. Vaya hombre. Con un poquito de silicona caliente. Lo centramos en su sitio. Vamos a poner un poquito también ahí que entre. Correcto. Perfecto. Y ya lo tenemos. Ahora podemos atornillar. ¿Con qué tornillo lo vamos a hacer? Con esto de aquí, que voy a dejar las medidas en la descripción. Solo he estado buscando y he perdido 2 tornillos. No pasa nada, eso es común. Me suele ocurrir. Vamos a poner los exteriores. Y ya podemos conectar. Que se me ha quedado corto. Claro, es que va al contrario. Se me ha quedado muy justito, pero bueno, lo ideal es... Vale. Ahora, para que cierre, le tenemos que poner este cierre que va aquí. Le vamos a poner este tornillo, que os voy a dejar también las dimensiones.
y lo vamos a atornillar. Este tornillo, este cierre, una vez puesto, este sí que lo tenemos que apretar fuerte. Una vez puesto tiene un poco de juego, por si no cerrase bien la caja, lo podemos mover un poquito para que cierre bien. Y lo vamos a cerrar. Como veis, cierra perfectamente. Diréis, ostras, ¿y ahora cómo lo abres? No pasa nada porque esto que tenemos aquí, ¿vale? Está hecho para que si nos quedamos sin llave, o sea, nos quedamos sin batería y no funciona porque falla o lo que sea, podamos abrirlo. Simplemente tenemos que... ¿Qué hacer, palanca? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora no lo sé. No puedo. Ay, qué fallo, madre. Esto tiene que ir fácil. 6 meses después. Y ya lo tenemos abierto. Pero nos ha faltado una cosa. Esto de aquí, que se me ha olvidado ponerlo. Es para... Vamos a apagarlo. Que esto lo vamos a poner... A ver si lo podemos bajar esto un poquito más. Y con tornillos, lo ideal es con tornillos iguales que los de la bisagra. Pero como no me quedan, pues le voy a poner estos que son un poquito más largos. Así lo dejamos todo pues un poquito más, más visible, digamos. Y el agujero de seguridad, por así llamarlo, lo vamos a tapar con esta pieza que así solo nosotros sabemos ese truquillo. Eso no se lo digáis a nadie, ¿eh? Y ya lo tenemos aquí. Y aquí tenemos el cable USB para cargar la pila cuando nos quedemos sin ella. Si se ha apagado estando cerrada y si no, si tenéis cargador lo podemos sacar. Su funcionamiento es simple. Funciona igual que en el juego. Tenemos que pulsar los botones en orden en el que hemos programado el Arduino y si fallamos, los botones que estaban, los LEDs que estaban encendidos en el verde se volverán por un instante rojo y se apagarán y continuaremos la secuencia desde el último botón pulsado. Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner el micrófono cerca para que oigáis los sonidos. Primero lo tenemos que encender. Y ahora si nos equivocamos, este botón de aquí, si lo dejamos como está, vamos a utilizar la secuencia programada por defecto, que es la que hemos programado anteriormente en el Arduino. Pero si subimos el interruptor hacia arriba, la secuencia va a ser aleatoria. No vamos a saber nunca cuál es la secuencia. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a cerrarlo, lo hemos puesto en modo aleatorio y ahora vamos a encender. Vais a ver que la pulsación no va a ser la que teníamos anteriormente. ¿Veis? Ya no funciona. Entonces ya, pues, igual que en el juego, averiguarlo. Aproximadamente 10 horas después. Aquí tenemos la pila.
Como veis, he hecho una tapita pues, para que quede un poquito más estético. Aquí tenemos la pila. Que la recargamos, la podemos recargar si tenemos cargador y si no, a través del USB-C. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que haga más vídeos de este tipo, haciendo réplicas como esta, de algunos videojuegos, de alguna película, que por cierto tengo en mente una réplica de una película bastante famosa, si consigo hacerla funcionar al 100%, lo veréis pronto en este canal. Y pues si queréis que haga más vídeos de este tipo, dejádmelo en comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y como siempre nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.